Módulo 3. Diagrama de la rosa. Bienvenido al módulo 3 del curso. Hemos llegado a la última estación de este recorrido. Espero que hayas ido acumulando energías para escribir, porque este es el momento para comenzar a explayarte. En este módulo trabajaremos de la siguiente manera. En primer lugar, desarrollarás la trama bajo una técnica que en el mundo de los negocios y las empresas se conoce como brainstorming, que significa lluvia o tormenta de ideas. En segundo lugar, abordaremos la primera ficha que se denomina pétalo 1, ficha de la trama. Y como ya podrás imaginarte, por fin vas a poder desarrollar con toda la extensión que sea necesaria el hilo conductor de tu historia, esa serie de eventos concatenados que están dotados de continuidad, relación y sentido. En definitiva, esto es la trama. Y por último, volverás a realizar un trabajo de resumen para plasmar las ideas principales en cada uno de los casilleros de la ficha. Antes de continuar explicándote la metodología de trabajo que adoptaremos en esta última instancia, vamos a responder algunos interrogantes previos que son necesarios para comprender la razón de ser de este módulo y de su dinámica. ¿Por qué se llama diagrama de la rosa? Llamamos a esta dinámica diagrama de la rosa porque, y como te comenté en la introducción de este curso, la forma de trabajo se lleva a cabo desde lo más general, como es el hecho de comenzar a volcar en el papel la trama de la historia, lo que en la ficha llamamos aproximación a la historia, hasta llegar a los detalles, a lo particular, como es el nombre de los personajes y su enunciación psicofísica, la definición de los puntos de quiebre, sus momentos de aparición y resolución, los elementos importantes, que son aquellos que no pueden presentar discordancia alguna en el transcurso de la historia, entre una multitud de factores más. La analogía, entonces, toma como base el acto de desarmar una rosa, y este se realizaría pétalo por pétalo hasta llegar al corazón de la flor. De la misma manera, conviene tratar el desarrollo de un relato, ya que la lógica del comportamiento de cualquier historia así lo amerita, aun cuando se decida alterar la línea del tiempo, eligiendo apartarse del orden cronológico convencional. Esto lo vemos, por ejemplo, en novelas que comienzan en el final o en un punto crítico de la historia que está muy lejos de ser el principio cronológico de la misma. ¿Cuál es el objetivo o finalidad del diagrama? El objetivo de este método es elaborar el preámbulo del relato. Esto quiere decir que en esta fase comenzaremos a escribir con un estilo verborrágico, derramando en un archivo absolutamente todo lo que tengamos rondando en nuestra mente relacionado con la historia, dándole una bajada sin juicio y sin análisis. Esto debería ser así porque resultaría demasiado temprano comenzar a juzgar y a seleccionar los eventos, los personajes y sus interrelaciones en el aire, sin plasmarlo por escrito. Realmente puede volverse una tarea engorrosa y bastante confusa. Sin embargo, en este mismo diagrama realizaremos la purga y la elección de lo que pasará a ser cada escena, cada personaje y cada evento de trascendencia. Por lo tanto, la finalidad es específicamente esta: extraer de nuestra mente toda la información que tenemos acerca del relato y plasmarla en un medio que nos ofrezca la posibilidad de comenzar a analizarlo, dándole bajada en un documento. Si salteo esta etapa, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Probablemente las consecuencias sean ninguna. Me refiero a que puedes ser de ese tipo de escritor que simplemente se sienta frente a la computadora y comienza a escribir sin más, obteniendo el mismo resultado que aquel escritor que realizó una gran labor de planificación y análisis previo de su propuesta literaria.
O puede darse también que estés absolutamente inspirado y escribas de un solo tirón todo el libro. Pese a ello, posiblemente se trataría de una eventualidad, de una excepción, sin mencionar lo que implica escribir una serie de libros, en la cual no solamente se debe contemplar la coherencia dentro de cada libro de la serie, sino una conexión entre los libros de esa colección. Bien sabemos que, por ejemplo, en una saga de libros puede aparecer un punto de quiebre fundamental en el libro 1 y resolverse en el libro 4. En este caso, prescindir de una planificación analítica podría convertir al trabajo literario en una actividad imposible de ejecutar. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar este método? Las ventajas son evidentes. Basta con imaginarse una ejecución entregada a la deriva para concluir en la necesidad de contar con la asistencia de una planificación y de un tratamiento previo del trabajo literario para lograr terminarlo con éxito. Independientemente de que seguro encontrarás beneficios una vez que apliques el método por tu propia cuenta, intentaré listar un grupo de ventajas que considero que aporta este método. Confianza. Cuando has analizado la historia desde diferentes perspectivas y te has enfrentado al deber de subsanar las incongruencias que habrían saltado al papel sin pasar por un filtro previo, lo primero que experimentas es confianza ante el acto de la escritura. Sabes exactamente qué debes escribir y confías en que va a salir bien. Criterio analítico. Es frecuente que al ser el creador de tu propia historia, tengas una tendencia a enamorarte de tu proposición y a sobreestimarla en cuanto a sus particularidades. Esto, de momento, podría habilitar una actitud de sesgo de análisis, lo que significaría que estarías evitando desmenuzar el relato con un espíritu crítico, incluso, si es posible, posicionándote en la cabeza del sombrero negro, autoconvocándote como un verdadero crítico de tu oferta literaria. Esto es desarrollar un criterio analítico. Internalización de la historia. ¿En serio? ¿No estamos buscando exteriorizar la historia? Sí, así es. Sin embargo, lo ideal es que se presenten ambos fenómenos a la vez, demostrándonos que no son excluyentes entre sí, sino todo lo contrario. Un tema a considerar es el hecho de exponer la historia, que por el momento solo permanece en nuestra mente y seguramente bastante desordenada y entrópica, y otro tema es familiarizarnos, adoptar, hacer parte nuestra la historia, pero una vez que ha sido trabajada, ordenada y analizada. Se trata de volvernos expertos conocedores de esa versión final del relato, tanto que tengamos en claro cada recoveco, cada rincón de este. Fragmentación de la escritura. Desde mi punto de vista, este es uno de los mayores aportes de esta metodología, porque el acto de escribir se hace una tarea totalmente llevadera. No es lo mismo saber de antemano qué nos tocará escribir en nuestra sesión de hoy, a sentarnos frente a la computadora y no tener definido qué ni cuánto vamos a escribir en esa jornada de trabajo. Concentración. Unido de manera directa al punto anterior, conocer el fragmento o el capítulo que debemos desarrollar en una determinada sesión de escritura nos permite hacer foco, concentrarnos en ese punto. De lo contrario, podríamos tentarnos a escribir las partes que nos gustan, evitar las que no nos provocan agrado, dispersarnos del meollo que queríamos transmitir en ese capítulo, entre otras tantas desorganizaciones y dinámicas dispersivas en las que podríamos caer. ¿Cuáles son los pasos para llevar a cabo el desarrollo de este método? Los pasos, que los verás reflejados en cada una de las fichas de pétalos, son los siguientes: brainstorming o lluvia de ideas, desarrollo y definición de la trama,
diagramación de las escenas, determinación de los lugares o entornos, captación de los puntos de quiebre, definición de cada personaje contemplando sus diferentes facetas y finalmente el trabajo sobre el abstract o resumen de la historia. El brainstorming como paso previo a todas las fichas. ¿En qué consiste esta técnica? Es una metodología aplicada en el mundo de las empresas que tiene como finalidad generar ideas innovadoras y creativas, en la mayoría de los casos, como soluciones a problemas que serían resueltos siempre de la misma manera, generando los mismos resultados. Esta técnica creativa, ideada en 1939 por Alex Feigney Osborne, se basa en la interacción entre los integrantes de un grupo para crear nuevas ideas sobre un tema en concreto. El objetivo de esta creativa dinámica grupal es la generación de nuevas ideas sobre un tema o problema concreto en un ambiente relajado, apalancándose de la retroalimentación entre los integrantes, obteniendo de esta manera resultados que no se lograrían en un trabajo individual. Veamos ahora cuáles son las reglas básicas de funcionamiento que propone esta dinámica. Pensar libremente. Se debe pensar en todo, en lo real pero también en lo imposible. Prohibido juzgar. Erradicar completamente de esta fase el análisis y el juicio sobre la viabilidad, oportunidad o idoneidad de la idea. La cantidad sí importa. Generalmente, las ideas menos innovadoras y más comunes son las primeras que se nos vienen a la mente. Necesitamos forzar el pensamiento creativo y estimularlo para que comiencen a ser convocadas las ideas o pensamientos más ocultos y menos frecuentes. Anulación del fenómeno lienzo en blanco. Esto quiere decir que, más adelante, será bastante más fácil trabajar y mejorar ideas que ya están plasmadas en un documento de trabajo que tener que generarlas desde cero. Siempre habrá tiempo para mejorarlas y sacarles el mejor brillo posible. Sugerencias para un buen brainstorming. Escribe absolutamente todo lo que venga a tu mente. No te preocupes por el estilo. No es necesario que escribas bien. Tampoco te preocupes por el orden. No tienes que respetar una cronología en este momento. No enjuicies ninguna de tus ideas. Más adelante seleccionarás los extractos que más te gusten. Es probable que todavía no tengas el nombre de los personajes o de los lugares. No te preocupes. Menciónalos como personaje 1 o lugar 1. Sé libre, completamente libre en la realización de esta tarea. Escribe todo lo que puedas y no te limites. Ahora sí que ya tienes una noción básica sobre qué significa el brainstorming, tormenta o lluvia de ideas, ya estás listo para aplicarla a tu proceso de escritura. La diferencia será que, naturalmente, consistirá en una sesión individual y no grupal como es la técnica originaria. Sin embargo, el punto importante de la aplicación de esta técnica creativa es canalizar la mayor cantidad de ideas posibles en un documento de trabajo para luego comenzar con la selección y el análisis de cada uno de sus aspectos en concreto. Adentrémonos en el tratamiento del pétalo 1 del diagrama de la rosa, la ficha de la trama, recursos dramáticos.